resulta que hace 200 años, en 1825, las Provincias Unidas del Río de la Plata firmaron un tratado con el Reino Unido que posibilitó varias cosas. Entre otras cosas, otorgó la libertad de cultos para los británicos que quisieran asentarse en el país. Y entonces, ese mismo año, en 1825, un grupo de colonos escoceses se organizaron para venir hasta nuestras tierras y formar una colonia escocesa en Argentina. Esta colonia se formó en lo que hoy es Lomas de Zamora o Esteban Echeverría, en lo que llamamos la colonia escocesa de Monte Grande y Santa Catalina. Estos 200 colonos eran en su mayoría cristianos, presbiterianos, o sea, de una fe reformada o protestante, y enseguida que llegaron a Argentina quisieron efectivamente usar esa libertad de cultos que se le había otorgado y empezaron a reunirse primero en la carpintería de la colonia y después empezaron a planear levantar una capilla y pedir a Escocia que les mandaran un pastor presbiteriano, porque hasta ese momento no lo había en Argentina. Había algunos pastores protestantes que estaban haciendo misión en Argentina, o en lo que hoy conocemos como Argentina, pero ellos querían un pastor de la iglesia de Escocia, un pastor presbiteriano, y entonces ese mismo año, en 1826, llega William Brown, que para empezar a tener servicios regulares y con otra función en particular, que era educar a los chicos de la colonia. Para los que estuvieron desde el principio, quizás escucharon a Alejandro decir que una de las cualidades de la fe reformada y de la fe presbiteriana es la importancia de la educación, entre otras cosas porque la Biblia, poder leer la Biblia personalmente es una parte fundamental de la fe reformada, y entonces ellos dicen, ¿cómo alguien va a leer la Biblia si no puede leer? Entonces, desde Escocia, en el 1500, una de las cosas que promulgaba la iglesia presbiteriana era que hubiese una escuela en cada parroquia para que todos pudiesen leer y pudiesen tener una formación. Y esa educación podía ser laica, pero para que pudiesen después acceder a la Biblia. Es así que Escocia se transforma en uno de los países con mayor tasa de alfabetización más rápido en el mundo. Bueno, entonces llega William Brown a la Argentina, el pastor, reverendo William Brown, y a los pocos años fundan formalmente la Iglesia Presbiteriana San Andrés en Argentina en 1829. Y desde ahí empiezan a levantar capillas en muchos lugares del país. Y como van a ir escuchando en mucho de mi relato, la historia de la comunidad escocesa y la historia de la comunidad presbiteriana se van entrecruzando porque, claro, muchos de los inmigrantes escoceses que llegaron más allá de 1825 eran presbiterianos y entonces allá donde se asentaban levantaban una capilla y en muchos casos también una escuela. Es así que no sé de dónde son cada uno de ustedes, pero quizás si vienen de Quilmes, tal vez saben que hay una iglesia presbiteriana en Quilmes, en Temperley, en Chascomús, en Bahía Blanca, en Olivos, en Florencio Varela, en un montón de lugares donde hubieron, o quizás hoy pensamos que hay barrios ingleses. Por lo general en Argentina llamamos inglés a todo el británico, pero en muchos lugares donde hay varios barrios ingleses hay una capilla presbiteriana y todavía hoy esas capillas están y esas iglesias en la mayoría de los casos todavía sobreviven como iglesias presbiterianas. Y ese es el caso de esta iglesia. En realidad la iglesia del centro, que llamamos, o en inglés era The City Church, la iglesia que estaba en la ciudad, estaba originalmente en la calle Piedras, acá 3 cuadras, Piedras y lo que hoy es Avenida de Mayo. Cuando el gobierno de la ciudad decide construir la Avenida de Mayo, expropiaron y demolieron todos los edificios que estaban en los caminos entre la Plaza del Congreso y la Plaza de Mayo, y entre ellos se demolió la primera iglesia presbiteriana de la ciudad de Buenos Aires. Y entonces ahí es que se levanta este edificio. Y nosotros consideramos que esta congregación, que empezó primero en Lomas de Zamora y después levantó el edificio en Capital y después levantó este segundo edificio, es toda una misma historia y de hecho casi todas las iglesias presbiterianas del país tienen un vínculo histórico y siguen hoy funcionando de alguna forma en relación unas con otras.
Bueno, y en 1894 empieza a construirse este edificio lindísimo que hoy estamos abriendo las puertas, y mucha de la arquitectura, muchos de los vitrales, mucho del patrimonio que tenemos hoy acá, y que una de las razones por las que abrimos el edificio en la Noche de los Templos es para que toda la ciudad de Buenos Aires, todos los vecinos de la ciudad de Buenos Aires puedan disfrutarlo, tiene que ver con la cultura escocesa. Cuando estos presbiterianos llegaban al país, una de las cosas que querían era levantar edificios que también les recordaran a su tierra natal. Esto lo vemos en muchas de las comunidades de inmigración, cada una con sus propios edificios. Nosotros trabajamos muy de cerca con investigadores académicos, y que lo que hicieron es estudiar los distintos grupos de inmigración, y se dan cuenta que, por ejemplo, los españoles o los italianos muchas veces lo que levantan son espacios culturales, ¿no? O teatro, el teatro español, el teatro italiano, si recorren la provincia de Buenos Aires descubren esto, o centros gallegos, el centro gallego, el centro asturiano. Bueno, ¿qué pasa? Los italianos y los españoles, en su mayoría católicos, ya tenían iglesias católicas en Argentina, y entonces lo que tenían que levantar eran otros edificios, otros centros sociales donde poder reunirse con sus connacionales. En cambio, los escoceses, los presbiterianos, y esto pasa con muchas de las otras comunidades de inmigración de países reformados como Dinamarca o Inglaterra, levantan capillas, levantan iglesias, y también alrededor de esta iglesia se generan vínculos sociales para recuperar esas tradiciones que extrañaban de su tierra. Y entonces este edificio es una muestra de eso, y por ejemplo todos los vitrales que tenemos hoy acá, que son extraordinarios, es una lástima que por ser de noche hoy no los podemos ver, son vitrales traídos desde Escocia. Toda la arquitectura responde a un estilo escocés. Las columnas de granito son columnas de granito macizo traídos desde Escocia. El órgano de tubos, que en un rato vamos a poder disfrutar, es un órgano inglés. Lo que no podía ser de Escocia lo traían de Inglaterra, pero sí, lo más al norte posible. Este es el órgano que se fabricó más al norte de Inglaterra, más o menos. Robert me puede corregir. Pero bueno, y nosotros como Iglesia Presbiteriana hace unos años fundamos el Espacio Cultural San Andrés, entre otras cosas para seguir impulsando toda esta cultura que los escoceses trajeron. Y hay un dato importante. En 1980 y pico, la iglesia empieza a independizarse de la iglesia de Escocia y empieza a ser una iglesia nacional. Desde el primer día podía venir personas de cualquier nacionalidad, pero por obvias razones venían en su mayoría escoceses. Pero ya para 1980 la iglesia se transforma en una iglesia argentina. De hecho, le sacan el nombre escocés al nombre de la iglesia, y desde entonces funciona como iglesia argentina, y hoy en realidad podemos decir una iglesia multicultural. Los días domingos vienen personas de un montón de nacionalidades, y eso es lindo porque responde a la lógica de la ciudad en la que estamos, y no somos un nicho separado, sino que realmente es un lugar de encuentro multicultural. Y como decía, hace ya más de 10 años la iglesia decide fundar el Espacio Cultural para abrir el edificio para uso de la ciudad, para disfrute de la ciudad. Como mencionaba hace un ratito, el edificio tiene una acústica increíble, una arquitectura increíble, unos vitrales increíbles. Tenemos un patrimonio en libros, en archivos, en documentos, que es muy valioso, y una de las cosas que como iglesia buscamos es seguir investigándolo y dándolo a conocer, porque, como decía Alejandro al principio, creemos que la fe es una fe integral, que no se estar solo encerrada para los días domingos, sino que tiene que impregnar en todas nuestras áreas de la vida, y el arte y la cultura es parte de eso. Así que intentamos llevarlo a todos los días de la semana y a todas las áreas de nuestra vida. Y entre otras cosas, venimos impulsando o seguimos impulsando los vínculos con lo escocés, porque también reconocemos que es parte de nuestra historia y lo celebramos y queremos dar a conocer, también aceptando que como argentinos tenemos mucho legado escocés, y si nosotros no lo cuidamos, probablemente nadie lo haga. Entonces, parte de nuestro
trabajo que venimos desarrollando hace muchos años y más para estos 200 años tuvo que ver con eso. Así que, bueno, los invitamos a seguir disfrutando de la noche de hoy, que va a seguir habiendo momentos musicales. De hecho, ahora viene uno muy especial que probablemente disfruten porque tiene un tinte escocés muy particular. Y bueno, sigan disfrutando y todas las preguntas que tengan, ya sea de historia, como hablé recién, o de teología, dudas que tengan sobre qué cree la iglesia o lo que sea, pueden acercarse a todos los que tienen cartelitos que vamos a estar más que dispuestos a contestarlos. Bueno, muchas gracias.